Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Gracias por conectarse al programa de Gerimet TV del día de hoy. Hoy quiero platicarles de una enfermedad que ha ido en aumento en las últimas décadas y que se espera que siga aumentando, duplicando, triplicando en las próximas décadas. Y esta es la enfermedad de Alzheimer, que inclusive está considerada como una de las nuevas epidemias del siglo XXI. Desde el año de 1994, hace 30 años, la Organización Mundial de la Salud, junto con la Federación Internacional del Alzheimer, establecieron el 21 de septiembre como el Día Mundial del Alzheimer. Cada año se toma un tema en particular para llevar un lema a concientizar. Y el tema central de la campaña de este año, del Mes Mundial de Alzheimer, que es septiembre, es actitudes hacia la demencia. Y entonces este lema se centra en comprender y abordar las percepciones y actitudes actuales hacia con la demencia. Esto con el objetivo de promover una información adecuada sobre la enfermedad y esto nos lleve a poder construir una sociedad que sea más tolerante y más amable con las personas que viven con demencia y, por supuesto, también con las familias que acompañan a las personas que viven con demencia. En esta campaña también se subraya que solo concientizando acerca de la demencia en la población vamos a conseguir que más personas busquen información, asesoramiento y también apoyo. Otros objetivos secundarios, pero no menos importantes, son mejorar las tasas de diagnóstico, fomentar la investigación médica hacia el tema, incluyendo áreas como la reducción de riesgo, que eso es algo muy importante de lo que vamos a platicar, y también hacer frente a la creciente demanda de acceso a los tratamientos y, ojo, a los cuidados que estas personas requieren. La realidad es que la demencia es un problema de salud pública no nada más en México, sino en todo el mundo. Y se estima que actualmente en nuestro país existen cerca de 1.3 millones de personas con demencia y que esta cifra alcanzará los niveles de 3.5 millones para el año 2050. Algo importante es considerar que en ausencia de sistemas sociales adecuados, las familias de las personas que viven con demencia enfrentan un importante impacto y costo económico, emocional y social. Más de la mitad de los casos de demencia, un 56%, podrían ser prevenidos con acciones políticas públicas que promuevan la salud cerebral a lo largo de la vida. Y esto incluye mejorar el acceso a la educación, prevenir y atender oportunamente enfermedades cardiometabólicas como diabetes e hipertensión, pero también otros problemas que se agregan conforme avanza la edad, como lo son el déficit auditivo, la depresión, importante disminuirla, el sobrepeso, la obesidad, el consumo de tabaco, el consumo excesivo de alcohol y algo muy importante que es promover la actividad social y la actividad física. Algo que tenemos también como objetivo es eliminar el estigma tanto de la sociedad como del personal de salud hacia la demencia, porque es un aspecto fundamental para promover su atención oportuna. El dejar de normalizar las pérdidas de memoria, las pérdidas de capacidades únicamente por el envejecimiento hará que tomemos conciencia y acción y que empecemos a valorar todos estos cambios que a veces no son tan normales con el envejecimiento y poder llegar a tener un diagnóstico precoz. Obviamente, en el área de salud, hacer y promover tamizajes protocolizados, ¿no? En primeros niveles de atención, se espera que esto sea el primer paso para poder identificar los probables casos de deterioro cognitivo y o demencia, y esto obviamente se debe articular con protocolos de atención y seguimiento adecuado a las diversas especialidades que deban de ser atendidas estas personas. Obviamente requerimos coordinación y capacitación de los diferentes niveles de atención para poder brindar un seguimiento adecuado a estas personas y a los cuidadores. Ahora, algo importante de hablar de este tema es primero definir lo que es la demencia. La demencia es como tal un síndrome causado por diversas enfermedades que llegan a ocasionar daño cerebral. Por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, que es la que estamos hablando el día de hoy, pero otras enfermedades que llegan a causar esta neurodegeneración puede ser, por ejemplo, un accidente vascular cerebral, o sea, una enfermedad cerebrovascular, infartos, embolias, entre otras.
Lo importante de estos daños es que generan un deterioro en las funciones mentales como la memoria, el lenguaje, la capacidad para tomar decisiones, lo cual se va a traducir, importante, en una pérdida de las habilidades y de las actividades básicas de la vida diaria. Esto hace que perdamos autonomía e independencia. Y es justamente aquí donde hacemos la diferencia del diagnóstico entre un deterioro cognitivo, allá un estado de demencia que actualmente le llamamos trastorno neurocognitivo mayor. Ya para nosotros hablar de demencia como tal, la persona tiene que perder la independencia, o sea, volverse dependiente para las actividades básicas de la vida diaria. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, la cual es progresiva y lamentablemente hasta el día de hoy es incurable. Es la causa más común de demencia, no nada más en nuestro país, sino en todo el mundo. Y según la Organización Mundial de la Salud, es el 70% de las causas de demencia. A pesar de que se presenta de manera desproporcionada en las personas mayores, la demencia en realidad, lo que decíamos, no forma parte del espectro normal del envejecimiento del cerebro. Ya decíamos que afecta más a la población de edad avanzada, aproximadamente un 10% en mayores de 65 años, pero este porcentaje se eleva mucho hasta un 47% en las personas mayores de 85 años. En nuestro país, en México, más de 350,000 personas están afectadas por esta enfermedad. Los síntomas característicos de este padecimiento son pérdidas de la memoria inicialmente, pero también se puede acompañar de pérdida en las habilidades del lenguaje, por ejemplo, dificultad para encontrar los nombres o las palabras, ¿no? O sea, describimos lo que es o señalamos, pero nos cuesta trabajo encontrar el nombre de las palabras. También puede existir una alteración del pensamiento abstracto. El juicio puede llegar a ser pobre, empieza a haber desorientación, que inicialmente es en tiempo, luego en lugar y finalmente en persona, o sea que están inclusive desorientados con ellos mismos. Existen también cambios en el estado de ánimo, de conducta e inclusive de personalidad. Y pues bueno, lo que mencionábamos, que existe un notorio decaimiento en las actividades personales y del desempeño, por supuesto, en las actividades laborales, lo que hace que la persona se vuelva con cierto grado de dependencia. Las causas exactas de la enfermedad de Alzheimer no las comprendemos en su totalidad, pero a un nivel muy básico podemos identificar que las proteínas del cerebro no funcionan de la forma habitual y esto va a interrumpir el trabajo de las neuronas, que son las células cerebrales. Y esto desencadenar una serie de eventos que va a precipitar en los síntomas que ya mencionábamos. Las neuronas se dañan y pierden las conexiones entre sí y eventualmente muere, ¿no? Entonces, así es como vamos perdiendo la funcionalidad del cerebro. En la mayoría de los casos, la enfermedad de Alzheimer es consecuencia de una combinación de factores genéticos, ambientales y estilos de vida que afectan al cerebro a lo largo del tiempo. Una enfermedad de Alzheimer no se construye en 2 años ni en 3 meses, porque a veces llegan los pacientes a la consulta y mencionan, no, es que hace 3 meses estaba completamente normal. Pero si empezamos a hacer como a rascar un poco más y hacer una investigación de los síntomas, son años, décadas antes de que ya empiecen las manifestaciones que el cerebro empieza a tener cambios. En menos del 1% de los casos de la enfermedad de Alzheimer es debida por cambios genéticos específicos que prácticamente garantizarían que una persona tendrá la enfermedad. En estos casos, que es el Alzheimer hereditario, la enfermedad comienza en edades más tempranas, a diferencia de la enfermedad de Alzheimer que aparece de nuevo, ¿no? O sea, un Alzheimer hereditario empieza con síntomas a partir más o menos de los 50 años, entonces son personas muchísimo más jóvenes. Las proteínas, las dos principales proteínas implicadas en la degeneración del cerebro en Alzheimer son dos, la proteína beta amiloide y la proteína tau. El beta amiloide es un fragmento de una proteína más grande, que es el amiloide.
Cuando estos fragmentos se empiezan a agrupar de manera anómala, parecen tener un efecto tóxico sobre las neuronas, interrumpiendo la comunicación entre ellas. Estos grupos entonces forman depósitos mucho más grandes que empezamos a llamar placas amiloides, que también, además de la misma proteína, empiezan a incluir otros desechos celulares. Ahora, por otro lado, la segunda proteína, que es la proteína tau, su función normal en la neurona es que son parte importante del sistema interno de apoyo y de transporte de nutrientes internos para las neuronas, ¿no? En la enfermedad de Alzheimer, estas proteínas tau empiezan a cambiar su conformación y se organizan de manera distinta, anómala y no funcional para la neurona, formando algo que llamamos ovillos neurofibrilares, y esto pasa dentro de la neurona. Los ovillos van a interrumpir de esta manera el transporte adecuado interno de las neuronas y generando su degeneración. Entonces, la formación de placas de beta-amiloide extracelulares, o sea, afuera de las células, y los ovillos neurofibrilares que van dentro de las neuronas son parte importantísima de la fisiopatología de Alzheimer. El desarrollo de la enfermedad comienza en realidad muchos años antes de que aparezcan los primeros síntomas. El daño comienza más a menudo en la enfermedad de Alzheimer en zonas cerebrales que controlan la memoria. Por eso los primeros síntomas de enfermedad de Alzheimer serán cambios en la memoria. La pérdida de neuronas a medida que avanza la enfermedad se va extendiendo en un patrón que muchas veces es predecible a lo largo de otras regiones del cerebro, por lo que en una etapa ya más avanzada de la enfermedad de Alzheimer, el tejido cerebral está francamente reducido. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar enfermedad de Alzheimer? La edad es el principal factor de riesgo y es un factor muy importante para el desarrollo de Alzheimer. Es muy importante hacer hincapié en que la enfermedad de Alzheimer, la demencia y los cambios muy alarmantes en la memoria no son parte del proceso natural del envejecimiento. Sin embargo, cuando envejecemos, empezamos a tener más riesgo de desarrollar esta enfermedad. Hay estudios que dicen que cada año existen 4 nuevos diagnósticos por cada 1000 personas que comprenden edades entre 65 a 74. O sea, 4 por cada 1000 de 65 a 74 años. De las personas de 75 a 84 años, hay 32 diagnósticos por cada 1000 personas. Pero para las personas de 85 años y más existen hasta 76 nuevos diagnósticos por cada 1000 personas. De manera que después de los 80 años el riesgo se cuadriplica. En cuanto a los antecedentes familiares y genéticos, el riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer sí es un poco más alto si hay un familiar de primer grado, como el padre, la madre o algún hermano que tiene la enfermedad. Aún no sabemos como tal estos genes cómo pueden llegar a influir en el riesgo y es probable que los factores genéticos sean complejos y que se empiecen a mezclar con factores externos como por ejemplo estilo de vida. Sin embargo, sí existen genes que son francamente heredables de enfermedad de Alzheimer y este gen lo conocemos como el gen de la apolipoproteína E. Una clase del gen, la E4, es en la que va a aumentar más el riesgo de tener la enfermedad de Alzheimer. Aproximadamente fíjense, entre el 25 y 30% de la población mundial es portadora de este gen de apolipoproteína E4. Sin embargo, no todas las personas con esta clase de gen desarrollan la enfermedad. Necesitaríamos tener activo el gen y tener descendencia con otra persona que tenga el gen y entonces ahí sí aumenta mucho el riesgo a un 50% de desarrollar la enfermedad. Sin embargo, estos casos son menos del 1% de la enfermedad por Alzheimer. Otro de los factores de riesgo es el sexo. En general hay más casos de mujeres con enfermedad de Alzheimer y esto se debe a que las mujeres vivimos más y ya decíamos que el envejecimiento es un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de la enfermedad. El deterioro cognitivo leve
también es un factor de riesgo para desarrollar demencia. El deterioro cognitivo leve son todos estos cambios que puede haber en la memoria o en estas funciones mentales, pero que no afectan la independencia de las personas, que olvidan alguna cosa por acá o que de repente se les van las palabras. Es un deterioro cognitivo leve que no afecta la autonomía. Sin embargo, cuando tenemos deterioro cognitivo leve, tenemos un riesgo de progresar hacia demencia de 4% cada año que tenemos este deterioro, ¿no? Entonces, es importante saber que si tenemos un diagnóstico de deterioro cognitivo leve, en algún momento podríamos desarrollar a lo largo de los años demencia. Otro de los factores de riesgo son los traumatismos craneales, no importando la edad, porque hay veces en que me dicen: "No, pero es que, o sea, sí me caí de un columpio y me pegué durísimo, pero eso fue cuando tenía 7 años y ahorita tengo 77". Bueno, no importa, son antecedentes importantes. Varios estudios han, encontrado la relación que existe entre los traumatismos, craneales, ya sean únicos o múltiples, por ejemplo, los atletas, estos boxeadores o, de fútbol americano que están constantemente recibiendo múltiples traumatismos craneofaciales, van a aumentar el riesgo de tener demencia. Algo muy importante que compartimos con otro tipo de enfermedades cardiometabólicas son los estilos de vida poco saludables, como el consumo excesivo de alcohol, consumo de tabaco, estilos de vida con que llevan hacia una alimentación deficiente en verduras, o altas en, grasas trans, en productos industrializados, muchas azúcares, poca agua. Todo lo que nos dé riesgo para desarrollar diabetes o hipertensión también lo hará para desarrollar enfermedad de Alzheimer. Por supuesto que el sedentarismo y la inactividad física también son factores de riesgo importantes. Los patrones de sueño insuficientes también son factores de riesgo para desarrollar Alzheimer. Entonces, insomnios no tratados, deficiencias en las horas de sueño que requerimos en cada etapa de la vida también nos puede poner en riesgo a desarrollar enfermedad de Alzheimer. Y algo que ya sabíamos, pero últimamente está tomando más importancia en las investigaciones es la contaminación del aire y el riesgo de Alzheimer. Em, en algunos estudios que se han hecho en animales, las partículas de contaminación en el aire, la polución, pueden acelerar la degeneración del sistema nervioso central. Y en los humanos, los estudios que se han logrado hacer es que la exposición a contaminación del aire, específicamente por los gases de escape del tráfico, o sea, de los automóviles y en ambientes más rurales, la quema de madera se relaciona con mayor riesgo para demencia. Entonces, no es nada más cómo comemos, cómo vivimos, sino también qué es lo que respiramos. Y no menos importante es también mencionar que otro factor de riesgo para la enfermedad de Alzheimer es tener una pérdida de actividades sociales, ¿no? O sea, que no tengamos unas redes de apoyos. Hay muchos estudios que hablan del aislamiento y la soledad como factor de riesgo para demencia de tipo Alzheimer, otro tipo de demencias, e incluida la depresión, y que algunos trastornos afectivos, específicamente depresión y ansiedad, pueden en algún momento ser, específicamente la depresión, un factor de riesgo para desarrollar en algún momento de la vida y edades más avanzadas enfermedad de Alzheimer. Por supuesto que tener enfermedades no controladas, o sea, hipertensión mal controlada, obesidad y llevar décadas con obesidad sin poder bajar de peso, diabetes mellitus tipo 2 mal controlada, colesterol o triglicéridos altos. También parte de las complicaciones de estas enfermedades metabólicas puede ser el desarrollo de demencia. Algo importante es que los síntomas de la enfermedad de Alzheimer, como la pérdida de la memoria y del lenguaje, el deterioro del juicio, pueden dificultar el control de otras enfermedades, ¿no? Porque si no podemos comunicarnos de una manera adecuada, no podemos a lo mejor hacer notar que tenemos dolor o que tenemos molestia o que nos sentimos mal. Nos cuesta trabajo explicar o detallar los síntomas de otra enfermedad. Por supuesto que será difícil
difícil para esta persona seguir un plan de tratamiento, explicar como médico los efectos secundarios de los medicamentos. Puede ser que las personas con demencia pues no tengan este entendimiento y entonces eso complique las otras enfermedades que padecen estas personas. A medida que avanza la enfermedad y hacia las últimas etapas, los cambios que existen en el cerebro también empiezan a afectar otras funciones físicas, no nada más cognitivas. Entonces, estos cambios pueden afectar la capacidad, por ejemplo, de mantener el equilibrio, de mantenerse de pie, de tener un control adecuado de esfínteres. O sea, empezamos con incontinencia urinaria, después incontinencia fecal, cambios en la vejiga, cambios en la masa muscular, dificultades también para tragar y deglutir, y todos estos efectos pueden derivar otros problemas y complicaciones que son generalmente las consecuencias y complicaciones de la enfermedad de Alzheimer y que muchas veces son las causas de mortalidad en estos pacientes, como por ejemplo el no tragar bien nos lleva a que tengamos más riesgo de presentar microaspiraciones y esto nos lleve a neumonías y otras infecciones. Si no podemos levantarnos bien o hay una pérdida de equilibrio, viene el riesgo de caídas que lleva a fracturas. El estar postrados y estar con síndrome de inmovilidad nos llevará al desarrollo de úlceras por presión, que son estas llagas y escaras que cuando se llegan a infectar, podemos llegar a estados sépticos que aumentan la mortalidad en estas personas. Por supuesto que también existe una deficiencia en la nutrición, existe desnutrición, deshidratación, puede haber estreñimiento o diarrea o estar alternando estreñimiento y diarrea, y todas estas complicaciones son básicamente lo que lleva a etapas finales a los pacientes que viven con enfermedad de Alzheimer. Lamentablemente, la enfermedad de Alzheimer no existe algo con lo que podamos prevenir al 100%. Sin embargo, es muy importante mantener estilos de vida saludables porque esos son los que sí podemos controlar. Existe evidencia sólida que tomar medidas para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares como la hipertensión disminuye importantemente el riesgo de demencia y de cualquier tipo de demencia. Entonces, las recomendaciones para prevenir la enfermedad de Alzheimer son recomendaciones que hacemos en general para mantener un estilo de vida saludable. Y esto es comer bien, una alimentación sana, saludable, variada y balanceada es importante para mantener nuestro cerebro sano. Hacer ejercicio con regularidad, es muy importante tener actividad física. Si tienes enfermedades como hipertensión, diabetes, problemas de colesterol, llevar tu enfermedad en metas y mantenerte controlado es muy importante para disminuir el riesgo de la enfermedad de Alzheimer. Por supuesto, evitar el consumo de alcohol en exceso y evitar el tabaco. De hecho, hay estudios, un estudio en Australia, y en este estudio lo que buscaban en Australia era las personas que tenían riesgos de desarrollar demencia en los siguientes años, les empezaron a ofrecer asesoramiento acerca de alimentación, ejercicios y cambio en el estilo de vida. Y años después, si en un seguimiento de tamizaje de pruebas cognitivas, se vio que obtuvieron, estas personas que recibieron el asesoramiento, obtuvieron mejores resultados en las pruebas cognitivas después de 1, 2 y 3 años en comparación con las personas que no recibieron el asesoramiento. También ha sido demostrado que comprometerse mental y socialmente ayuda a conservar las habilidades del pensamiento en el futuro y disminuir el riesgo para la enfermedad de Alzheimer. Por eso es importante no aislarnos, mantenernos activos socialmente, favorecer redes de apoyo con familia, con amigos, con vecinos, para que socialmente tengamos un apoyo y, por supuesto, seguir usando nuestro cerebro. Entonces, después de la jubilación, de repente, pues no tenemos ya nada que hacer. Entonces, ahora existen desde hace algunos años en muchas empresas
incluidas las de seguridad social en nuestro país, que hacen planes de jubilación para las personas que están próximas a jubilarse para mantenerse todavía activos, porque uno dice, ya trabajé mucho, ya no lo quiero hacer. Sin embargo, el tener una actividad cotidiana para nuestro cerebro demandante y de un momento a otro dejarla por completo es también dejar de favorecer el movimiento y el ejercicio en nuestro cerebro. Entonces, mantener actividades que estimulen cognitivamente a nuestra mente es muy importante. Lecturas, retomar pasatiempos que teníamos y, ¿por qué no?, aprender nuevas cosas, un nuevo idioma, muchas cosas que hay ahorita alrededor de la tecnología, que hay, que podemos hacer cursos para estar en constante evolución con la tecnología, y eso ayuda a mantener nuestro cerebro activo. Espero que la información del día de hoy haya sido de utilidad, y recuerda que cada 21 de septiembre de cada año conmemoramos el Día Mundial del Alzheimer. Que tengan un excelente día. Hasta pronto.